Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para presentar un proyecto de decreto que deroga la fracción novena y el inciso D de la fracción segunda del artículo 3º constitucional en materia de eliminación de la evaluación educativa. Con su permiso, señor presidente. Adelante. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, fue creado por decreto presidencial el 8 de agosto del 2002. Sin embargo, con la incorporación de la fracción novena al artículo 3º constitucional, en el 2013 se constituyó como una instancia superior en cuanto a materia de evaluación educativa se refiere. La incorporación de la fracción novena, como lo señalan muchos especialistas en el tema, representó un acto de pragmatismo extremo que pretendió blindar la evaluación punitiva y con ello consolidar un andamiaje jurídico que a la postre eliminaría derechos laborales de los trabajadores de la educación. 2. Un sistema de exámenes descontextualizados, estandarizados y excluyentes que jerarquizaría y clasificaría a los estudiantes de educación básica. 3. Una autoridad evaluadora por encima de la Secretaría de Educación Pública y autoridades estatales. El carácter punitivo y violatorio de los derechos laborales de los trabajadores de la educación está explicitado en el marco normativo de la misma reforma. Así, por ejemplo, el artículo 53 de la Ley General de Servicio Profesional Docente señala que los profesores que incumplan con la evaluación perderán los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado. El artículo 74 de la misma ley agrega que de incumplir con los procesos de evaluación se dará por terminado los efectos del nombramiento correspondiente, sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas. De esta forma, la evaluación docente implicó sacar a los profesores de la protección del artículo 123 de la Constitución, así como de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. La obsesión por usar el arma de la evaluación contra el magisterio fue tal que se dotó al INE de tal poder que los lineamientos que éste emita son obligatorios para la SEP y otras autoridades, y si no los acatan podrían ser sancionadas. La gran crítica con la evaluación docente es que se basa en un concepto ambiguo y tramposo de la calidad de la educación. La obsesión por la evaluación llegó a tal grado que la reforma educativa impuso un concepto nebuloso y ambiguo de calidad. De esta forma, en el inciso D de la fracción segunda del artículo 3º constitucional se puede leer: será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Más allá de las galimatías que representa este apartado, lo que cualquier maestro de educación básica tiene claro es que hablar de calidad y evaluación de la educación, cuando el 51.1%, más de la mitad de los 40 millones de niños y niñas que viven en México, se encuentran en situación de pobreza, cuando el 91% de los niños hablantes de la lengua indígena viven en condiciones de pobreza, cuando el 12% de los niños y niñas menores de 5 años aún padecen desnutrición crónica, cuando 3.6 millones de niños y niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad están trabajando. Hablar de calidad de la educación cuando el 40% de las escuelas públicas no tienen drenaje, cuando el 30% no tiene agua y el 10% carecen de luz eléctrica y sanitarios. Hablar de calidad con este panorama no solo es un acto de cinismo, sino de perversidad. Décadas de evaluación a los estudiantes de educación básica no solo no han mejorado los indicadores del sistema educativo nacional, sino que, por el contrario, lo pervirtieron. Estas consideraciones son del exsecretario de Educación, Emilio Schweifetz,
exsecretario, quien en febrero del 2014 apuntó que la prueba de evaluación nacional de logros académicos en centros escolares, o sea, la prueba enlace, pervirtió el desempeño docente, pues vinculaba sus resultados a los estímulos a maestros, por lo que informó que su aplicación ya no se llevaría a cabo. La evaluación punitiva implementada por el INE fue una imposición de organismos internacionales al Gobierno de México. Esta disposición pretendió instaurar un régimen de despido individual, con lo cual se vulneró el derecho a la estabilidad laboral. De esta forma, las recomendaciones de la OCDE son una de las pautas para creación de una legislación laboral especial para el magisterio, con lo cual erróneamente se violentó la legislación laboral vigente que protege a los trabajadores de un despido individual injustificado. Después de 5 años de haberse aprobado la reforma educativa, es evidente que la incorporación de la figura del INE a la Constitución y del inciso D a la fracción segunda del artículo 3º constitucional pretendió legalizar y culminar una política de por lo menos 20 años de transformaciones neoliberales al sistema educativo nacional basadas en evaluaciones punitivas contra estudiantes, profesores e instituciones educativas, así como en un concepto ambiguo de calidad educativa, inspirado en los estándares de calidad, excelencia, productividad, eficiencia y eficacia propio de las disciplinas administrativas y empresariales, con el fin de construir una escuela pública de corte gerencial, nada más alejado del carácter humanista, científico y democrático de la educación. El pueblo de México y el magisterio comprometido con la escuela pública hablaron el 1 de julio y han votado por la abrogación de la reforma educativa del 2013. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción segunda y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8º, fracción 1, 162, numeral 1, 163, numeral 1, 164, numerales 1, 2 y 5, 169, 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción novena y el inciso D del párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Blanca Piña. La senadora Guadalupe Covarrubias, para adherirse a la iniciativa, la senadora Mónica Fernández, la senadora Angélica García, la senadora Ana Lilia Rivera, la senadora Citlali Hernández, la senadora Antares Vázquez, la senadora Ifigenia Martínez, el senador José Luis Pech, el senador Miguel Ángel Navarro, el senador Américo Villarreal, la senadora Griselda Valencia, el senador Héctor Vasconcelos, la senadora Eva Galaz, el senador Antonio Cruz Álvarez Lima, la senadora Cecilia Sánchez, se adhieren a esta iniciativa presentada por la senadora Blanca Estela Piña. Muchas gracias. Recoja las adhesiones, Secretaría de Asuntos Parlamentarios.